Vamos a hacer un estudio sobre la iglesia de Filadelfia. Para este estudio les solicito que vayan teniendo a mano el libro de El Apocalipsis en el capítulo 3, para que desde ya contemos con la palabra de Dios necesaria para este tema, que evidentemente tiene un mensaje poderoso para nosotros. Esta meditación de hoy, este estudio, es la respuesta a un anhelo en mi corazón que nació después del excelente tema que escuchamos, recuerdan, en la última vigilia del sábado, de ese tema que vino de parte del pastor de nuestra iglesia en La Chorrera, William Martínez. Bueno, de hecho, quiero detenerme en una de las 7 iglesias que él nos predicó, ya que desde que escuché su prédica, el modelo de la iglesia de Filadelfia se convirtió en una aspiración para mí y para nuestra congregación. El libro de Apocalipsis es escrito en medio de un ambiente muy dramático, escrito por el apóstol Juan, quien ya era un anciano y estaba exilado en la isla de Patmos. ¿Pero por qué sufría el exilio? Conforme a sus propias palabras, había sido arrojado en ese sitio por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Un día, estando allí en Patmos, pero sobre todo estando en el Espíritu, oyó una gran voz como de trompeta que le dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esa era la voz de Jesucristo, la que él escuchaba. Y de su mensaje a las 7 iglesias vamos, como ya les dije al principio, a detenernos en una en especial, en la secta, en la iglesia de Filadelfia. Leamos el capítulo 3 del libro Apocalipsis desde el versículo 7. Dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús, vuelve y repite, quien dice estas palabras se presenta ante la iglesia de Filadelfia como el ser perfecto e íntegramente verdadero que es. Como he dicho en otras ocasiones, Jesús no solamente conoce la verdad, Él es la verdad. Y esto es algo más profundo, porque ya que su persona es la respuesta a todas nuestras necesidades. Por eso somos seguidores de alguien. Nosotros somos seguidores de Jesús. Miren, si Jesucristo solo tuviera acceso a la verdad y la difundiera, no podría decir que Él es el gran yo soy, porque dependiera de algo más grande que Él. Pero al ser la verdad, no hay nadie por encima ni con más autoridad. Eso nos confirma que en la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y uno solo, en 3 personas, pero los 3 son iguales. Los 3 son eternos, los 3 no tienen ni principio ni fin. Y al decir que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, también nos recuerda que Él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, teniendo dominio sobre ¿quién? Sobre el príncipe de este mundo. Y sobre también sus secuaces sobrenaturales, o a veces los secuaces naturales que nos podemos convertir nosotros. Los seres humanos, nuestras organizaciones, los partidos políticos, los gobiernos, los clubes sociales. Sobre todas las cosas, Él tiene potestad. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque aquí también habíamos hablado en la igualdad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como les había dicho, Él tiene esa potestad en el cielo y en la tierra, y por eso ustedes recuerdan cuando la legión de demonios poseía al Gadareno y vio esa legión de demonios en ese Gadareno, vio a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente lo obedecieron, aceptando su poder sobre ellos. Tal como Satanás y los hijos de Dios asimismo no pudieron hacer más que lo que el Padre permitió, asimismo las fuerzas de oscuridad están ahora mismo bajo el poder de Cristo. Esto es importante reconocerlo para nosotros no escatimar su señorío. ¿Cómo le escatimamos su señorío? Cuando a veces aseguramos que Jesús solo fue un buen hombre. O bueno, fue un profeta, fue un hombre sabio. O a veces también le escatimamos su señorío cuando incluimos a otros ayudadores en su obra. Por ejemplo, para que el Señor pueda hacer su obra, entonces le pedimos a santos, a ángeles, a vírgenes, a otras instancias, ignorando que Jesús es el único intercesor y quien tiene toda potestad. Debemos cuidarnos porque también podemos caer en la tentación de agregar ayudadores o también decir: Señor,
Jesús fue un hombre extraordinario, qué bueno él, qué inteligente, pero no fue el alfa y el omega. Y aquí el Señor se le aparece a la iglesia de Filadelfia indicándoles quién era él. Y eso nos lo tiene que recordar a nosotros continuamente, porque nosotros podemos también olvidarlo o desestimarlo. Dejando esto bien establecido, leamos a partir del versículo 8 de Apocalipsis 3. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús reconocía dos virtudes de esta iglesia. Uno, guardaba la palabra, y la otra era que no negaban su nombre. Guardar la palabra no es archivarla, es aprenderla, meditarla y ponerla en práctica todos los días, como podrán verificar en Josué 1:8. Verifiquen, no ahora, después de este estudio, verifiquen Josué 1:8 y van a ver que guardar es memorizar, entender y hacer siempre lo que dice esa palabra. En cuanto a no negar su nombre, es reconocer que por medio de Cristo podemos guardar esa palabra a través de una renovación del entendimiento y teniendo un espíritu nuevo. Recuerden, el libro de Romanos 12 nos habla de esto. En mi propio esfuerzo, por ejemplo, que yo quiera, me es imposible, no es posible para mí cumplir toda la palabra de Dios. Pero sí es posible estando en Cristo, que en todo me fortalece. Filipenses 4:13. Recuerden esa promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto debemos recordarlo porque a veces se nos sube el cristianismo al ego y pensamos que nosotros somos los buenos y no Cristo en nosotros. Y esa es otra forma de negar su nombre. Cuando yo creo que yo soy, entonces el gran yo soy, a veces el cristiano, increíble, ¿no? Ahora vamos a ver el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay algo muy importante. Las promesas de Dios se activan con nuestros actos de justicia. Si yo guardo con paciencia todo lo que sufro en las pruebas actuales, Él me guardará en pruebas mayores. Esa es otra aplicación efectiva a una promesa de Jesús, que está en Mateo 25:23, que dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, en esta iglesia, en la nuestra, estamos hablando de Filadelfia, pero vamos a hablar un ratito de la nuestra. Algo sí yo he comprendido. Todos en nuestra iglesia estamos pasando pruebas difíciles. Incluso hay muchas pruebas que tienen años de ruego de parte de todos nosotros. Desde hace mucho estamos orando por la conversión de parejas, por la de los hijos, por nuestros padres, por nuestros yernos, por nuestras nueras, por nuestros nietos, por nuestros abuelos, por hermanos, por amigos, etc. También estamos orando desde hace tiempo por nuestras enfermedades y todavía muchas no se curan. ¿Por qué? ¿Por qué todavía hay ese letargo, pareciera ser, no? Porque así como el Señor ve que lo imitamos por medio de ser pacientes como Él, Dios es justo y fiel para recompensarnos y guardarnos de cosas peores que vendrán al mundo y a nosotros no nos tocarán. Es reiterativo el Señor al decir: soporta ahora, en lo poco sé fiel, en lo mucho te pondré, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré, yo te guardaré. Pero recuerden, el Señor también siempre nos insta a ser santos como Él. Sed santos como yo soy santo. Sean imitadores de mí. Lleven su yugo como yo lo llevo. Ahora, ciertamente dentro de estas cosas no podemos evitar que se agote la paciencia. Pero ¿y si se nos agota la paciencia, cosa que es comprensible en nuestra naturaleza humana? ¿Qué hacemos? Busquemos a Dios para que en esa comunión con Él nos hagamos más espirituales. Recuerden que la paciencia es uno de los 9 atributos del fruto del Espíritu. Es bueno percibir nuestra falta de paciencia para detectar que me falta más comunión con Dios. Si con Él andamos, no solo recuperaremos la paciencia, sino que esto me entusiasma. Recibiremos amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, esos 8 atributos que junto con la paciencia
están contenidos en el fruto del Espíritu. Así que, ¿qué más podemos pedir? Ahora, ¿qué más podemos hacer mientras Dios responde? Porque las clínicas dentales o los bancos o cierto tipo de negocios ponen una sala de espera agradable con revistas, con una temperatura adecuada, con música, a veces con televisión, para que la gente la pase bien. Asimismo, nosotros tenemos que saber esperar y hacernos un ambiente agradable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mientras tanto, sigamos orando. Y hagamos algo que también es muy bueno. Aprovechemos el lapso de espera para apoyarnos, para animarnos. Aprovechemos la espera para amarnos como familia, ayudarnos, consolarnos y, ¿por qué no? Vamos a hacernos reír un poco. Sí, reír un poco, con humor sano y noble, no con burlas, con escarnio ni demás. Vamos a ayudarnos como familia, a disfrutar esta espera. Mire, yo por ejemplo, yo recuerdo que mi familia biológica resolvemos muchas cosas alrededor de una taza de café y riendo un poco. Y eso se llama convivio. Ahora, si en mi familia biológica lo hago, ¿por qué no hacerlo en mi familia espiritual? Para apoyarnos, para respaldarnos. Eso se llama convivio. No le tengan miedo, solamente háganlo con santidad y amor. Amémonos. Disfrutemos que somos familias en Cristo. Ahora sigamos la lectura de Apocalipsis 3, pero los versículos 12 y 13 vamos a prestarle atención. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Jesucristo nos recuerda que volverá por nosotros. ¿Por qué? Porque somos de Él. Así mismo como el Padre nos dijo en Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí. El Hijo nos afirmó en Juan 10 que es nuestro buen pastor, que nos conoce y dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro problema, nuestro complejo, nuestra duda o miedo? Somos suyos y nadie nos arrebata de su mano. Después de recordarnos, como lo hizo aquí, que volverá por nosotros, nos dice que debemos retener lo que debemos tener. Recuerde, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Qué debo retener yo? Lo mismo que él ha enfatizado como atributos en esta iglesia y otras cosas más, por supuesto, pero a ella le enfatiza con su mensaje. Paciencia, fidelidad, amor al Señor. Eso es lo que yo debo retener. Cuando Cristo venga por nosotros, nos llevará a su tribunal. De hecho, el tribunal de Cristo, como así se define, para premiar lo que tengamos. Pero ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que retuvimos. Cristo no quiere que otra persona se quede con las coronas que tiene para nosotros. Él no quiere que las perdamos. ¿Qué coronas tiene para nosotros? Para que la presentemos, para que presentemos nuestra obra, que no será quemada como hojarasca, porque fueron en la carne. Después recordarnos esto y alentarnos a que tengamos esa obra retenida. Entonces Él nos habla de palabras que para nosotros pueden ser como grandes, como ¿cómo entenderlas? Nos habla de la nueva Jerusalén, donde reinará el Señor para siempre con toda su justicia, sin dolor, ni lágrimas, ni enfermedades. Y ahí nos ofrece sitio de privilegio. Solamente debemos mantenernos firmes en la paciencia, bajo el señorío de Jesús, para ser columna en el templo de Dios. Les confieso, todas estas cosas están muy por encima de nuestro entendimiento y no podemos comprender la magnitud de todos estos premios, de las coronas, de ser templo de Dios. O sea, ¿cómo lo podemos comprender según esta dimensión? Yo mismo no puedo decir que lo entiendo a plenitud. Les soy sincero. De hecho, solamente sé que lo que Dios promete y da sobrepasa todos nuestros parámetros de excelencia y gozo, y por eso no lo podemos entender. Porque sobrepasa cualquier parámetro de lo mejor que nosotros humanamente, en nuestro cerebro chiquitito, podemos entender. Pero hay que ser muy sabio para comprender esto. No, más bien, solamente nos basta ser un poco perspicaces y lógicos. Yo no necesito comprender exactamente qué significa, pero sí necesito comprender la bondad, la perfección, la sabiduría, el amor sin fin de quien me lo promete, para saber eso es bueno y yo lo necesito. Yo lo voy a defender. No necesito comprender todo, porque muchas cosas serán reveladas ya en la eternidad. Y ahí será revelado para siempre nuestros ojos, nuestros oídos, y comprenderemos. Pero me basta con comprender
la bondad, la perfección, la sabiduría, el amor eterno de mi Hacedor y quien me promete. Dice al final del mensaje de la iglesia de Filadelfia, el versículo 13, lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Vamos a ver esto. La oveja que sabe quién es su pastor reconoce y sigue cada día su voz. Asimismo, la identidad de una auténtica iglesia cristiana está en que escucha y sigue a Cristo. Recuerden que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Así como médicamente se considera enfermo o atrofiado un cuerpo que no responde a las órdenes del cerebro, la iglesia que no actúa conforme a la voz de Jesucristo está mal. Estas palabras, el que tiene oído, es un llamado colectivo e individual. Toda la iglesia debe ser unánime en seguir a Jesús. Así que cada feligrés debe actuar conforme a dicha voz. El creyente que no sigue la voz de Cristo no es trigo, sino cizaña. Y ya sabemos lo que ocurre con la cizaña. El día menos pensado es echada al fuego esa cizaña por disposición del Señor. Yo creo que debemos esforzarnos por ser la iglesia de Filadelfia y que cada uno de nosotros tenga esas mismas virtudes. Nosotros tenemos las armas espirituales. Recuerden cuando hicimos el estudio de la armadura espiritual, y con esa armadura espiritual tenemos cómo resistir al mal y entregar nuestro cuerpo a Cristo. Hagámoslo diariamente, porque Dios quiere una iglesia pura y lo que Dios quiere es lo mejor para todos nosotros. Y quiere que cada uno como templo del Espíritu Santo sea puro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Dios no nos marca a nosotros imposibles. Imposibles si las hago sin Él. Pero con Cristo que me fortalece, con el Espíritu Santo que me consuela, que me muestra, que me levanta, que así como el águila me lleva a las alturas, sí lo voy a poder hacer. Yo quiero que nosotros como esa iglesia sea así, guardada, paciente, que aunque hay muchos de la sinagoga de Satanás, que es precisamente ese templo o esas personas que siendo de iglesia no son de Dios, están rondando, penetran, dan su vuelta, los que dicen ser cristianos y no lo son, pero que Él nos guardará de ellos también. Tal vez muchos, por eso uno los extraña. ¿Qué fue? ¿Se fueron o Dios los sacó? No vamos a hacer juicio, porque también podemos caer en la tentación de juzgar a quienes no están. De repente es un tiempo necesario. No vamos a pensar en eso. Más bien, vamos a pensar en el Señor que nos guarda. No podemos evitar la cizaña, pero sí podemos cuidarnos para ser siempre trigo, con fruto verdadero, con fruto que da pan de vida y no algo tóxico como hace la cizaña. Por eso hoy te damos gracias, Señor, y vamos a darle gracias a Dios en oración. Señor, gracias por el llamado que tú nos das a ser iglesia pura, a ser iglesia inmaculada, a ser una iglesia que resiste la prueba, que está rodeada o más bien a veces asaltada por aquellos que dicen ser cristianos y no son. Pero como guardamos tu palabra, y si guardamos tu palabra y no negamos tu nombre, tú de eso nos vas a librar, porque nosotros reconocemos que nos has amado. Señor, y por eso nos postramos a tus pies. Nos postramos a tus pies y reconocemos tu señorío. Señor, que el mundo no nos agobie, que nos mantengamos fiel para ser columnas en el templo de Dios, para tener corona, y que esa corona, Señor, o coronas, las coronas que nos ganemos, siendo como Cristo, sean, Señor, la obra que no será pasada por el fuego y hecha ceniza, Señor, en el tribunal de Cristo. Señor, llévanos a hacer esto, la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Y mientras que nosotros guardemos tu palabra y nunca neguemos tu nombre, tu señorío, tú harás, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu advertencia. Gracias por tu amor que nos guarda, nos advierte, nos dice, nos señala y nos lleva a la plenitud del conocimiento de Cristo y con Él la plenitud del gozo. En nombre de Jesús te damos gracias por este tema. Amén.